Hola, hola, mis amantes de la barbería. Bueno, lo que todos me han dicho, más de una persona me ha preguntado que aún se les complica eliminar las líneas del degradado. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar acá? Aquí les voy a remarcar, aquí ya tengo remarcadas las líneas y entonces les voy a explicar cómo eliminarlas nuevamente. ¿Cómo las vamos a eliminar? Muy fácil. Bueno, muy fácil. Aquí en este caso ya tenemos la línea, las voy a remarcar para que las puedan apreciar bien. La línea del acero, ¿ok? Aquí está la línea del acero. Ahí está la línea del acero. La vamos a remarcar bien. Para que ustedes la puedan apreciar. La cero, palanca cerrada. Miren, ahí está palanca cerrada. Después vamos a marcar otra línea que es la cero, pero palanca abierta. Mira, o sea, la cero alta. ¿Ok? Esa va a ir a un dedito de anchita, miren. A un dedito de anchita. Ni más ni menos. Bueno, ni más ni menos. Esto lo vamos a realizar por los dos costados. Esto lo vamos a realizar por los dos costados. Luego de esa va a ir la línea de la 1, de la guía número 1, palanca cerrada. Vamos a remarcarla, bueno. Vamos a remarcarla. ¿Ok? Eso lo vamos a realizar por los dos costados. ¿Ok? Ya tenemos marcadas las tres líneas. Ya marqué por el otro lado también para llevar el paso a paso completo. Ahora lo que nos vamos a dedicar es a eliminar esas líneas. No vamos a empezar de abajo hacia arriba, vamos a empezar de arriba hacia abajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos la línea que nos dejó la marcada la guía número 1. Esa línea la vamos a empezar a debilitar con la guía número 2. ¿Cómo vamos a empezar? Palanca abierta primero. ¿Ok? Palanca abierta primero. Y luego palanca cerrada. Sobre la línea. Vamos a trabajar solo sobre la linecita. No se van a pasar ni nada de eso. ¿Ok? Ahora vamos a pasar de nuevo a la guía número 1. A la guía número 1. Bueno, como ya la pasamos palanca cerrada para marcar la línea, ahora la vamos a pasar palanca abierta y la vamos a pasar de esta manera, miren. La vamos a pasar muy suave sobre la línea, vea, sin marcar más líneas a la parte de arriba. Muy suave, miren. ¿Ok? Muy suave la vamos a pasar. Y ahí ustedes se pueden dar de cuenta que la línea va desapareciendo. Y así le vamos dando una definición espectacular al corte. Miren, muy suavecito, muy suavecito. ¿Ok? Ahí la línea ya casi no se nota, pero la queremos eliminar por completo. Entonces nos vamos a ir al centro de la máquina, a la mitad. Y vamos a pasar suavecito por donde ya pasamos la primera vez. Suavecito, miren. Muy suavecito. Mis amantes de la barbería, estoy muy contento porque ya pasamos de los 120.000 suscriptores en YouTube. Bueno, ya vamos a llegar a los 10.000 seguidores en Facebook. Entonces, por favor, espero que los que estén viendo este video me apoyen y nos vayamos para Facebook, Instagram y me busquen y me sigan ahí para que crezca más la comunidad de Guti Barber 89. ¿Ok? Esto es natural, estos son cortes naturales. Miren que aquí no hay pigmentación de ninguna clase.
Los cortes mejores que hay, los mejores que hay son los cortes que no tienen ninguna clase de pigmentación. ¿Ya qué pasa? ¿Qué pasa con la pigmentación? En el momento que el cliente se baña, esto se le cae la pintura y va a quedar con trasquilones por lado y lado. Mientras que aquí estamos viendo un degradado natural, bueno, sin pigmentación. Ok, ya eliminamos la línea de la 1, ahora vamos a eliminar la línea que nos dejó la 0 alta, o sea, la que nos dejó la 0 con la palanca abierta. Esta lineecita la vamos a eliminar con la guía 1.16, ok, 1.16. La cerramos completamente y la vamos a pasar suavecito sobre esa línea, miren, muy suave la vamos a pasar, muy suave, ok. Muy suave la vamos a pasar. Si la cámara se mueve es porque la tengo en el trípode y el aire del ventilador hace que se mueva un poco, ¿ok? Hace que se mueva un poco. No es por más, pero ahí como lo pueden apreciar muy bien cómo va quedando el degradado. ¿Ok, muchachos? Si se dan de cuenta, el degradado está quedando espectacular. Ahora ya eliminamos la línea que nos dejó la 0 alta. Ahora queremos eliminar la última línea. Nos vamos a ir y ponemos el dedito y la uña y sacamos la medida para eliminar esa línea. Ese tutorial ya lo tengo muy clarito en mi canal de YouTube. Con las esquinitas empezamos a limpiar. Miren. Empezamos a limpiar con mucho cuidado. Miren, si ven que no lo hago con la máquina plana, sino que con las esquinitas. Miren, con mucho cuidado. Nos vamos abriendo y la vamos eliminando. Miren. Vamos eliminando esa línea. Ok. Si ustedes pueden apreciar, en esta parte de aquí se nota un detallito. ¿Qué pasa? Devolvemos la palanca, la abrimos al centro y limpiamos ese detallito que nos quedó ahí, miren. ¿Ok? Si vemos que no corta, la subimos un poquitico y lo vamos limpiando. Vamos limpiando el detallito. ¿Ok? Lo mismo pasamos y seguimos subiéndola. Si vemos que no elimina del todo, la seguimos subiendo y seguimos eliminando hasta que la línea ya no se note. Ahora vamos a cerrar la palanca por completo y le damos un toquecito suavecito sobre la línea con las punticas, mire, con las punticas, con las esquinas de las cuchillas de la máquina. Bueno, les digo algo, yo repito mucho en los tutoriales porque me gusta explicar bien, no repito por repetir, repito porque me gusta explicar bien. Bueno, ahí quedó. Ese fue el degradado. Si lo pueden apreciar bien, no se nos nota ni una línea. Luego, para terminar, no vamos a limpiar de esta manera, nunca pongan la máquina de esta manera. Simplemente hacia arriba, vea, normal, la máquina del orden correcto, el diseño correcto para eliminar, miren. ¿Ok? Y así vamos eliminando el exceso de cabello que nos quedó a la parte de abajo. Ok, lo mismo vamos a realizar al otro lado, lo mismo que hicimos acá lo vamos a realizar al otro lado. Bueno, mis diamantes de la barbería, así es el paso a paso para eliminar las líneas del acero. Las líneas del acero, me estaban preguntando mucho que aún se les complica mucho. Bueno, entonces, para que se den de cuenta que sí se puede ver, aquí la acercamos un poco y no se nos nota ninguna línea. Ok, la retiramos un poco, enfocamos y vemos que no se nos nota ninguna línea. Entonces, mis diamantes de la barbería,
Nos vemos hasta un próximo tutorial. Bendiciones para todos. Chao, chao, chao. No se les olvide que cada vez que quieran ver un tutorial lo tienen que repetir para que los paso a pasos los vuelvan a recordar. Bendiciones, mis diamantes de la barbería.